Gloria sea el nombre del Señor por este día. Gloria sea el nombre del Señor por la oportunidad de estar en su casa para honrarle, para bendecirle. Les invito a tener un momento de oración a nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa para hablar contigo y para que nos hables a través de tu palabra bendita. En el nombre de Cristo, Señor, nos disponemos ante ti y pedimos que hables a nuestras vidas. Amén y amén. Les invito a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nos ha comenzado un año donde hay muchas perspectivas de la vida, tanto en Cuba como en otras naciones. En muchos lugares habrá diferentes cambios, de hecho ya lo han estado viendo por esta pandemia. Y en medio de todas las cosas que nosotros hablamos, hay una palabra que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido recurrente, es la palabra guerra. Cuando se habla de guerra, se está hablando terminantemente de lo que el hombre ha tenido que hacer o ha hecho una vez se ha alejado de Dios. El hombre, haberse alejado de Dios, ha tenido guerra con el prójimo, ha tenido guerra una y otra vez, no solo familia contra familia, no solo vecinos contra vecinos, sino también naciones contra naciones, ¿verdad? Imperios contra imperio. Y cuando hablamos del término guerra, nosotros podemos hablar de varias guerras que han existido. Y sabe que incluso el libro de los récords Guinness mantiene algunas estadísticas sobre las guerras. Interesantemente, hay una conocida como la guerra más breve. ¿Tiene usted idea de cuánto duró la guerra más breve de la historia? Dice que se conoce esta guerra entre Gran Bretaña y Zanzíbar. Posteriormente se uniría con Tanzania para formar la actual Tanzania. El 27 de agosto de 1896, según los registros, esta guerra, la más breve del mundo, duró solo 38 minutos. La guerra más larga. Hay varias entre ellas que hablan los récords Guinness. Una de ellas conocida como la guerra de los 100 años, que no fueron 100 años, sino 116. Que un conflicto bélico a lo largo de la duración de las cruzadas, ¿verdad? Una serie que duró cerca de 200 años. También se conoce la guerra de Arauco, una serie ininterrumpida de batallas que duró unos 300 años. La guerra ibérica, conocida por una guerra de más de 800 años. Hay muchas guerras de más de cientos de años. La guerra más sangrienta, según el libro de los récords, ¿verdad? Y estos son récords negativos, por supuesto. La Segunda Guerra Mundial, con más de 60 millones de muertos. La guerra más costosa, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil más sangrienta, esta dice entendida como la que produjo mayor número de muertos, se produjo en China, en la dinastía Qing, y es conocida como la rebelión Taiping, la Gran Paz, traducido del chino, la Gran Paz, y fue la guerra más sangrienta. Se libró entre la citada dinastía Qing y tropas del gobierno manchú, también chino, desde 1851 a 1864, donde los cálculos más ajustados indican que las muertes pudieron oscilar entre los 20 y 30 millones de personas, incluidos los 100.000 asesinatos por las fuerzas gubernamentales en el saqueo de Nankín entre el 19 y 21 de junio de 1864. La guerra con más continentes, evidentemente la primera
y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Pero mi pregunta no es qué guerra es más fuerte para nuestras vidas hoy según la historia, sino cuál es la guerra más difícil que tenemos los hijos de Dios hoy. Con todo lo que nos está aconteciendo del coronavirus y todos los efectos colaterales de la necesidad de la comida y toda la escasez que hay, muchos cristianos hoy están más preocupados por los salarios o por la comida que por el mundo espiritual que se está desarrollando y la guerra espiritual que el enemigo tiene contra nosotros. Mientras usted y yo dormimos, hay un enemigo de las almas que no descansa y eso no lo podemos ignorar. Por eso he titulado esta predicación, Abre los ojos, estamos en guerra espiritual. Es interesante cómo muchos cristianos ignoran la batalla espiritual que hay alrededor de sus vidas, que hay alrededor de su familia, que hay alrededor de sus hijos hoy. Mientras tú caminas por una calle que puede estar rodeada de personas a plena luz del día, es importante saber que hay una guerra paralela a nosotros en el mundo espiritual. Y Pablo, hace cientos de años atrás, desde una prisión, como se cree la gran mayoría, desde una prisión le está escribiendo a los cristianos que estaban en Éfeso. Éfeso es una ciudad que está corrompida por el pecado, por la idolatría, y en esa ciudad, en Éfeso, lo que nosotros podemos ver es que Pablo va a dar principios divinos para pelear la guerra espiritual que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuáles son esos principios divinos? Todos sabemos que un soldado cuando va a la guerra tiene que tener las nociones mínimas o las nociones básicas de la guerra. Si un soldado va a la guerra y no sabe ni tomar el fusil, y no sabe ni quién es el enemigo, quién es el bando contrario, no sabe cómo se usan las herramientas de escape, no sabe cómo son las tácticas básicas, su entrenamiento en la guerra está perdido. Hay veces, hermanos, que muchos cristianos están perdidos en lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y están más enfocados en las cosas de este mundo que en las cosas del reino de Dios. Por eso veamos rápidamente esos principios divinos para pelear la guerra espiritual que hay alrededor nuestro y que muchos ignoran hoy. Primer principio divino que da el apóstol Pablo sobre la guerra espiritual que tenemos es que nuestra fortaleza está en el Señor. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya la carta a los Efesios ha recorrido varios temas sobre el vivir cristiano, sobre la madurez cristiana, sobre las relaciones de la pareja, de la familia. Y ahora llega a un tema donde probablemente Pablo se encuentra desde la prisión y él está mirando los soldados romanos su vestimenta. Y en medio de esa vestimenta, Pablo lo que está haciendo es, miren lo que nosotros no debemos olvidar. 4 cosas que no debemos olvidar para la guerra que hay hoy alrededor de nuestras vidas y de nuestras hijas y nuestros hijos e hijas. Y déjame decirte algo. Eso se va a acrecentar en el 2021 para los cristianos. Si pensabas que con una vacuna se va a resolver el problema de la pandemia, lo menos es la pandemia, es la guerra espiritual que tenemos los cristianos y también los cristianos cubanos, con una constitución que quiere proclamar de que un hombre y un hombre ahora pueden formar familia, donde se ha ignorado el derecho y donde se ha ignorado la voluntad de la nación, de la mayoría del pueblo y de la iglesia cubana. Y aún cuando se está batallando y terminantemente, sin ninguna contención, vemos que están tomando los medios de difusión masiva, la televisión, llevan a un hombre a un programa de taladrid a hablar o a difamar la Biblia, a no defender la palabra de Dios. Y muchos dicen, eso es lo que cree la iglesia cubana. No, eso no es la iglesia cubana. Que un impío hable a nombre mío no me califica que eso es lo que yo creo. Después, posteriormente, ese programa y le hicieron una entrevista. Oliver Zamora le hizo una entrevista a una señora que se hace llamar la pastora de la iglesia metropolitana en Cuba. Es una iglesia que no llega ni a 1000 miembros entre todas las congregaciones que tiene, es ínfimo. Es un número que no es ni contable.
Y esa persona se para a decir en su entrevista que los evangélicos somos fundamentalistas, que nosotros hemos hecho reprimenda contra la homosexualidad. No, Señor mío, nosotros predicamos salvación para homosexual y para heterosexual, para fornicario, para adúltero, para mentiroso y para todo hombre y criatura de Dios que necesita salvación. Y esa señora habla, 20 minutos dura su entrevista aproximadamente, y habla criticando y tirando por tierra lo que cree la iglesia de Jesucristo. Y nosotros sabemos que como iglesia de Cristo, nuestra postura es seguir orando por nuestros gobernantes, porque evidentemente hay un ataque demoníaco en nuestra nación que está guiando la mayoría de muchas personas que hay desde las redes, desde la televisión cubana. Usted nunca ve un feliz Navidad, un Cristo viene pronto. Y si nos dan oportunidad a la iglesia para que se hable de Cristo, no será la iglesia evangélica, será la iglesia católica, o será otras iglesias que predican cualquier cosa menos el evangelio de Jesucristo. Iglesia, en medio de la guerra espiritual que nosotros estamos viviendo hoy, no podemos olvidar que nuestra fortaleza, nuestra fuerza está en el Señor. Cuando el guerrero va a la batalla, tiene que saber cuál es su mayor fortaleza. Nosotros sabemos que nuestra mayor fortaleza se llama Jehová de los ejércitos. ¿Alguien dice amén? Amén. Aquí se debe reconocer el principio más grande sobre la fortaleza del cristiano que está en el Señor. Y fíjense cómo Pablo le decía a la iglesia: fortaleceos en el Señor. Ese fortaleceos en el Señor, aunque en español eso es un imperativo, debemos entender que la idea de fortalécete en el Señor es una idea que es pasiva. ¿En qué sentido? Está diciendo, tú no tienes fuerza por ti mismo. Tú no puedes pelear esta guerra por ti solo. Hay de aquellos cristianos que dicen, no, a mí no me mueve nadie. Hay de aquellos cristianos que dicen, no, yo solo soy invencible. Yo creo que los verdaderos hijos de Dios decimos, si no fuera por Dios, yo no sería nada. Y fíjense cómo Pablo le está diciendo a una iglesia, y él está incluso en una prisión, dice, hijos míos, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos débil? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos, verdad, débil por las pruebas de la vida, débil por las tentaciones, débil por las crisis, débil cuando llega la muerte al hogar, débil cuando llega la enfermedad a la casa, débil cuando llega un divorcio, débil cuando llega tantas y tantas y tantas cosas? Y aun cuando el enemigo de las almas constantemente nos está atacando, la primera verdad, el primer principio divino para toda guerra espiritual es que nuestra fortaleza está en el Señor. ¿Alguien dice amén? Soy fuerte no por lo que yo puedo hacer, sino por en quien yo puedo descansar. Se da cuenta que este mundo, cuando evalúa los ejércitos, la mayor fuerza que tienen, ellos dicen, nosotros tenemos bombas nucleares, tenemos armas de destrucción masiva de este tipo, de este tipo, de este tipo. Y tú y yo podemos decir, y yo tengo a Jehová de los ejércitos, el cual no ha perdido y nunca perderá una batalla. ¡Amén! Un año nuevo comienza y muchos de nosotros podemos decir, ¿dónde está tu fortaleza, cristiano? ¿Dónde está tu fuerza para seguir adelante? Mi fuerza, al igual que los efesios, como Pablo le dijo, al igual lo decimos hoy, nuestra fortaleza está en el Señor. Y cuando hablamos del Señor, debemos conocer cuán poderoso y cuán fuerte es Dios. Uno de sus atributos, que es la omnipotencia, muchas veces no es entendido por los cristianos hoy. ¿Y por qué digo que no es entendido por los cristianos hoy? ¿Cuántos cristianos que solo viene una prueba a su vida y que en el culto anterior dijeron, Padre, tú eres fuerte, Señor, tú eres omnipotente, Señor, tú estás conmigo? Y el lunes le presentó una prueba y se le vino abajo el mundo y ya no quiere ir a la iglesia y ya no quiere hablar con Dios y está decepcionado del cristianismo. Si conociéramos verdaderamente la potestad y la autoridad y la fuerza que tiene nuestro Dios, entonces tendríamos más paz en nuestros corazones. ¿Hay acaso algo que Dios no pueda vencer? ¿Hay acaso alguna prueba en nuestra vida que Dios no nos pueda tomar de la mano y ayudar a atravesar?
Por eso podemos ver que esta primera verdad nos enseña a nosotros que en la poderosa mano de Dios está la fuerza de nuestras vidas. Cuando alguien pregunta a nuestras vidas, ¿dónde está ahora tu Dios en medio de esta prueba? Muchas veces nosotros podemos decir, ahora mismo yo no sé de qué forma Dios está obrando, pero lo que sí sé, que su mano poderosa me sostiene. Cristiano, no olvides nunca que la mano poderosa de Dios protege a sus hijos, y eso es más que suficiente. Por eso esa primera verdad nos recuerda que debemos fortalecernos en Él. ¿Cómo se fortalece un hijo de Dios en Él? La forma de fortalecernos en Él es dejar de pensar como nosotros solo queremos pensar, dejar de hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, dejar de pelear como nosotros quisiéramos pelear, y descansar más en Él. Y pedirle más a Él que nos ayude a enfrentar nuestras batallas como Él desea en su voluntad que nosotros la enfrentemos. No es cruzarnos de manos y decir, Señor, pelea tú. Es decir, Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza para pedir perdón. Dame fuerza para enfrentar el problema cara a cara. Hay muchos que solo enfrentan sus problemas huyendo de ellos. ¿Sabe por qué un mundo sin Dios, a donde quiera que vaya, se vuelve más esclavo del pecado? Aun cuando va a Dios es falso, aun cuando va un brujero, un santero y a todas esas cosas que el hombre determina ir para buscar fuerza para la vida. ¿Por qué se vuelve más esclavo? Porque hay solo una fuente de poder. Hay solo una fuente de fortaleza, y ese se llama Jehová de los ejércitos. ¿Alguien dice amén? Segundo principio divino que debemos conocer para la guerra espiritual es que nuestro enemigo es poderoso, pero no es invencible. Nuestro enemigo es poderoso, pero no es invencible. Leamos lo que dice la palabra en los versos 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está dando una descripción que es básica para la guerra espiritual, para cualquier tipo de guerra. Primer principio es en quién está tu fuerza, es quién es tu dueño, quién está contigo. Segundo principio, quién es tu enemigo. Usted se imagina un soldado que lo ponen en la guerra y no sabe quién es el enemigo. Así hay muchos cristianos hoy. Cristianos que están peleando contra cristianos. Cristianos que están enojados contra cristianos, que están, ¿verdad?, hablando mal de los otros cristianos. Cristianos que cuando escuchan que fulano hizo esto, que el otro le pasó esto, que aquella familia pasó por este problema, se alegran y se motivan a hablar más de esa persona. En la guerra espiritual hay que conocer quién es el enemigo. Y déjeme decirle algo. Por una parte, no podemos ignorar que Satanás y sus demonios tienen poder. No podemos ignorarlo. Pero tampoco podemos ignorar que están bien organizados. Mire lo que dice Pablo en el texto. Dice, vestidos toda la armadura de Dios, y ahora él va a describirla, para que podáis estar como firmes. Ante tu enemigo, estar firme. La idea de estar firme, que incluso se enseña desde el servicio militar a los jóvenes, cuando se les está dando el entrenamiento, ese firme, la parada en firme. La diferencia o lo contrario a estar firme es estar derrotado de rodilla en el suelo. Así que la idea de estar firme, de permanecer constantes, de permanecer en pie ante las acechanzas del diablo. Y esa palabra acechanza viene de una antigua palabra griega, y eso me gustaría que se quedara en su mente, lo que significa acechanza. Y si a usted le gusta tomar nota, lo tome debajo de la Biblia o una palabra, es metodeia, la palabra griega. Y usted dice, pastor, ¿y qué tiene de implicación esa palabra metodeia? Bueno, esa es la palabra más antigua para referirse a métodos. ¿Sabe lo que dice eso? Que el diablo no ataca al azar, que el diablo no ataca a lo loco, que el diablo no ataca chapucero. El diablo lo que hace, lo hace metodológicamente. Y las raíces de la metodología es que son métodos, el estudio de los métodos de cómo se debe implementar para lograr un objetivo, cómo se debe implementar los métodos o los medios para alcanzar ese objetivo. El diablo lleva más de 2000 años, mucho más.
diseñando métodos para destruir a los hijos de Dios. Diseñando métodos para destruir familias. Diseñando métodos para enrolar hijos de cristianos en cosas que desagradan a Dios. Y fíjense lo que Pablo está diciendo: tomad vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las metodologías que el diablo tiene. Y dice Pablo, porque no tenemos lucha contra la gente. Dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Escucha, aun cuando tu vecino te quiera hacer la vida imposible, tu lucha no es contra tu vecino. Hay algo espiritual detrás de su vecino que lo está manipulando o lo está usando, según la corriente de este mundo, para hacerte la vida imposible. Tu lucha no es contra el jefe de tu trabajo, contra tu compañero de trabajo, de escuela, con aquel que te rodea. Tu lucha no es contra el hombre. Escucha bien eso. Pablo dice, nuestra lucha es, y miren cómo tiene Satanás orquestada u ordenada su artillería, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, Satanás es un zorro. ¿Sabe por qué? ¿De dónde Satanás sacó esos órdenes? Si leemos Colosenses 1:16, escuche esto. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Saben lo que está diciendo la palabra? Que en Cristo fueron creadas todas las cosas, incluyendo todo el ejército de los cielos. Y habla de las órdenes, cómo están. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Satanás no ha creado y diseñado algo por sí mismo, sino que él simplemente tomó el mismo orden de los cielos y lo hizo con su artillería. ¿Quién fue su artillería, pastor? Simplemente esos ángeles que dice el libro de Apocalipsis, que el dragón arrastró con la tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles de los cielos. Lo que nos está diciendo posiblemente que por cada demonio hay 2 ángeles más. Mayores son los que están con nosotros que los que están en contra. Ahora, en ese término, lo que está diciendo es que nuestro enemigo está ordenado, que nuestro enemigo es poderoso, pero no es invencible. ¿Sabe por qué? Porque lo que la palabra misma de Dios nos dice en Colosenses, amo este texto, porque nos enseña a nosotros que Satanás está vencido y está esperando por la derrota final, ¿verdad? Dice Colosenses capítulo 2, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice ese texto. Otros dicen triunfando sobre ellos en Él. Hermanos, Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Ahora, con el mismo apóstol Pedro, él dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no puede tocar nuestras vidas, pero hay veces que nosotros los cristianos le damos a él libertades que él no tiene. Hay veces cristianos que se empiezan a alejar de Dios, o empiezan a jugar con el pecado, o empiezan a hacer cosas que saben que están mal y aún así continúan en esas cosas. Hay cristianos a veces que ponen la mira en las cosas terrenales. Por eso el mismo Jesús le dijo a Pedro, aléjate, apártate de mí, Satanás. Porque tú no estás mirando las cosas, ni poniendo tu vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso es lo que hace Satanás, desviar nuestra vista de Dios a las cosas mundanales. Y fíjense lo que nos enseña esta gran verdad, que nuestro enemigo es poderoso, pero no es invencible. Es que aunque él tiene ciertos poderes, mayor es el que está con nosotros, hermano. No hay por qué temer al diablo y sus demonios. No hay por qué temer a la brujería. No hay por qué temer a las maquinaciones del diablo. Y justo estaba viendo en estos días, ayer un pastor me mandó una información que en los Estados Unidos en estos días se reunieron varias iglesias satánicas para orar y pedir a Satanás
una implementación de un orden mundial, de una coyuntura donde Satanás pueda tener más dominio y la iglesia satánica de las naciones. Y a veces nosotros como iglesia, en la casa durmiendo y viendo una película. Pues voy a orar que voy a dormir. No podemos ignorar, iglesia, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos y decir, es cierto que hay una cantidad de cosas materiales que nos están abrumando por escasez, necesidad, pero más importante que todo eso es poner la vista en que Satanás no descansa, pero más grande que poner la vista en el enemigo, es poner la vista en nuestro amigo, es poner la vista en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no ha perdido, el cual está invicto y permanecerá invicto. ¿Alguien dice amén? Por eso entendamos, iglesia, que la palabra del Señor dice en Mateo 25:41, nos da el anuncio de parte de los labios de Jesús. Miren lo que el mismo Jesús dijo sobre estos enemigos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice Apocalipsis 20:10, nos da el destello final de dónde terminarán condenados estos perversos enemigos nuestros. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay mucha gente que se tragó el cuento de esa película de que Satanás está en el infierno pinchando y martirizando a la gente. ¿Quién dijo eso? Satanás, de hecho, lo que dice es que el lago de fuego eterno ha sido preparado para él y para sus demonios. ¿Y sabe para quién más? Para sus aliados. ¿Sabe para quién más? Para todos aquellos que han rechazado y rechazarán a Cristo como Señor y como Dios. Así que tú y yo entendemos que en esta guerra, ¿de qué bando estamos? Solo hay dos bandos. Hay gente que dice, no, yo estoy en paz con Dios y en paz con el mundo. No se puede estar en paz con Dios y en paz con el mundo. No se puede estar en paz con Dios y en paz con todo aquello que va contra Dios. No podemos descansar, iglesia. No podemos descansar en nuestras vidas espirituales. Por eso debemos entender la tercera verdad o el tercer principio de la guerra espiritual que tenemos, y es que nuestra victoria está en Dios. El primero es dónde está nuestra fortaleza. El segundo es quién es nuestro enemigo y cómo conocerlo, que está derrotado pero tiene todavía ciertas habilidades. Y el tercero es que nuestra victoria, tenemos que estar claros en quién está nuestra victoria. Dice la palabra del Señor en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Cuando estudiamos las Escrituras, al igual que el idioma nuestro, el español, nosotros debemos entender, hermano, que hay ciertos lenguajes que no podemos ignorar cuando estamos leyendo la Biblia. Esto es un lenguaje, una figura de dicción que nosotros encontramos como una metáfora. Lo que está haciendo Pablo es ilustrando la armadura que tienen los soldados romanos y lo está ilustrando. Él está haciendo una metáfora, está haciendo un paralelo con las verdades que nosotros tenemos que se asemejan a esa armadura. Pero escuchen, esa armadura es Cristo por todos lados. Y mire de esta manera como él dice, ceñidos vuestros lomos, es en la cintura. ¿Vuestros lomos con qué? Con la verdad. El mismo Jesucristo nos habló y la palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay un periodista en la televisión cubana, una sección del noticiero, y lo digo sin temor ninguno, que él dice, la verdad necesita de nosotros. Escúcheme, la verdad no necesita de mí, yo necesito la verdad. Porque si la verdad necesita de mí y yo que tengo una mente que puedo desviarme y que puedo mentir y yo tomo la verdad y la adapto y yo la muestro al mundo como yo quiero, es probable que esa verdad ya no sea tan verdad. En cambio, la única y absoluta verdad es la verdad de Jesucristo, y esa verdad no necesita de ti. Cristo no necesita ni de ti ni de mí, como hay muchos predicadores por ahí. Eres tú y soy yo. Y es este mundo perdido el que necesita de Jesucristo. Es este mundo el que necesita conocer la verdad. No la verdad relativa, que si para ti es esto, para mí es lo otro. La verdad absoluta de Cristo. Por eso dice, ceñido vuestros lomos, que es vuestro cinto. Esté con la verdad. Cristiano, en el trabajo donde está, la verdad aunque cueste.
Vienen tiempos difíciles. La verdad, aunque duela. La verdad, aunque quite privilegios. La verdad, aunque eso te lleve a perder muchas cosas materiales. Porque lo que el mismo Cristo dijo es que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, y sus palabras son verdad, esas no pasarán. Lo segundo que Pablo habla en esta vestimenta, que es una metáfora, ¿verdad? Él está diciendo, también vestidos de la coraza de la justicia. Esa coraza de justicia, ¿verdad? Que protege, esa coraza que protege los órganos vitales. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, esa coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? El mismo Antiguo Testamento decía, y nos nacerá el sol de justicia. Y la palabra del Señor nos enseña que en la cruz Cristo tomó nuestros pecados y puso su justicia en nosotros. Si yo me puedo parar hoy en cualquier lugar y mirar de frente a la humanidad y caminar firme, es porque mi justicia no es mía, ha sido de Él y la puso en mí. Porque nuestras justicias, las nuestras, dice Isaías, que son comparados como trapos de inmundicia, trapos menstruales. Así de desagradable es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos ante Dios. Pero la justicia de Dios, hermano, qué maravillosa, ¿verdad? Que cuando alguien te puede mirar y decir, pero tú hiciste hace tanto tiempo, tú hiciste esto, pero tú hiciste aquello, pero tú hiciste lo otro, tú hiciste lo que no debía. Y tú y yo podemos decir, sí, pero el sol de justicia nació en mi corazón. Y ese sol de justicia es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y si hoy puedo decir, aunque no soy perfecto, aunque cometo errores, puedo seguir mirando a la cara a mi familia, porque sé que mis errores son justificados en Cristo. ¿Y porque Él es justo? Entonces yo soy justo. ¿Y porque Él es santo? Entonces yo puedo vivir en la justicia. Usted se da cuenta, hay algunos cristianos que han como que yo creo que desentendido la metáfora que está usando Pablo. Hermano, todo el andamiaje de esa armadura se llama Cristo Jesús. Dice más adelante, calzado los pies con el apresto del evangelio. Esa palabra apresto lo que significa es con la disposición del evangelio de la paz. ¿Cuál es ese evangelio de la paz? Es que donde quiera que tú estés, le hables la buena noticia de que hay una paz superior a la paz que el hombre puede dar. ¿Recuerda cómo el hombre trata de dar la paz hoy? Por medio de la guerra. Y fíjense la ironía de la paz del mundo, que cuando un reinado o un gobierno lucha por la paz o lucha por ellos estar al frente, ¿qué es lo que les pasa una vez que vence y ahora ese gobierno, ese reinado está al frente? ¿Cómo ellos quieren mantener la paz? Por medio de represiones. Todo aquel que se levanta contra su gobierno, todo aquel que se levante ejército contra ellos, tienen que pelear para mantener esa paz. Y el mismo Cristo dijo, no, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, Jesucristo es nuestra paz. Prediquemos el evangelio de Cristo sin temor, sabiendo cuál es el contenido de nuestra predicación, sabiendo cuál es el contenido de nuestro evangelio, no inmiscuyéndonos en cosas que no nos incumben, pero sí predicando a Cristo a toda persona. Por eso, una vez más, la idea de los zapatos es que un soldado en medio de la guerra no puede estar descalzo. Y una vez ese soldado en medio de la guerra tiene zapatos, lo tiene que tener bien abrochado. Recuerda que en el tiempo antiguo eran sandalias lo que se usaba. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ha salido, no sé, rápido por algo y no se ha podido abrochar bien los zapatos? Se puede caer. Imagínese en medio de una guerra que tiene que moverse de un lado a otro con los zapatos desajustados. Y lo que Pablo usa en esa metáfora es: cálcense los pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz a toda persona y en todo lugar. Sigue diciendo: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo es algo que nosotros entendemos como protección que usan los ejércitos. Y si estudiamos la historia de los soldados romanos, en algunas películas ellos logran captar alguna de esas ideas. Cuando ellos están enfrentando las flechas de los enemigos que todavía no han llegado o están lejos, se unen entre varias compañías y todos forman un escudo más grande con cada uno de ellos.
Bueno, aquí hay una doble idea sobre el escudo de la fe. Primero, la fe es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado para enfrentar. Pero es algo que tenemos que alimentar cada día, ¿verdad? Es algo que tenemos que nosotros crecer cada día, madurar cada día. Y por otra parte dice que los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Esa palabra dardo no es como uno a veces piensa en los dardos, esos dardos chiquitos que tú tiras. Son esas flechas o dardos que eran un poco más grandes, llenos de fuego. Si mala es una flecha, peor es una flecha con fuego. Pues la idea es que donde caiga, no solo quema, sino que destruye, ¿verdad?, todo lo que esté alrededor. Y fíjense cómo dice Pablo: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hermano, Satanás está constantemente lanzando dardos. De hecho, la palabra diablo viene del término griego diabolos, que es el que arroja acusaciones. Por eso uno de sus significados es el acusador. Eso es lo que significa diablo. Eso es lo que está haciendo Satanás constantemente contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos, arrojando, ¿verdad?, esos dardos, pero por medio de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, nosotros tenemos seguridad hoy. Fíjense cómo dice más adelante: tomad el yelmo de la salvación. ¿En quién está nuestra salvación? ¿En quién continúa nuestra salvación? ¿En quién está la fuerza de nuestra salvación si no es en el mismo Cristo? Por eso la idea del yelmo es ese casco que usa el soldado. Y ese casco, como la coraza te protege de los órganos vitales, ese casco protege tu cabeza. Como mismo hoy las autoridades de tránsito, ¿verdad?, establecen como ley obligatoria que los ciclomotores, ¿verdad?, deben tener cascos hoy. ¿Por qué razón? Porque se han dado cuenta la cantidad de muertes que han habido por la negligencia de no tener esos ciclomotores o esos ciclistas, no tener un casco. Pero el casco entre la guerra y entre los soldados era también de vital importancia. Y ahora lo que está diciendo Pablo es: no olvides tomar el yelmo de la salvación, pero no olvides que esa salvación no ha sido por tu esfuerzo. No olvides que esa salvación ha sido por gracia de Cristo. Por eso podemos decir, hermano, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la situación más crítica, podemos decir: mi salvación está en el Señor. Mi salvación está en el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Y dice también: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos los otros argumentos, ¿verdad?, que se están dando aquí pueden ser elementos de defensa, ¿verdad?, que sirven a la hora de la defensa. Pero ahora aquí, la espada del Espíritu habla de un elemento de ofensiva, de ataque, que es la espada. Y dice que esa espada es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El año 2020 estuve viendo unos videos, no recuerdo si compartí esa idea con ustedes hace unos días, y en esos videos aparecieron muchos pastores, muchas mujeres, mucha gente diciendo en el 2019 que el 2020 era el año de la visión perfecta, 2020. Era el año de nuevas cosas, era el año de victoria, era el año de salir adelante, era el año de lo mejor está por venir. Y ya usted sabe lo que pasó en 2020. Mi pregunta es: ¿qué Biblia estarían leyendo esa gente? ¿Qué Biblia están leyendo la gente hoy, hermano? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en los últimos tiempos las cosas empeorarán. En los últimos tiempos las cosas se volverán más críticas. Pero aun cuando las cosas se vuelvan más críticas, entendamos que esa misma espada que defiende nuestras vidas es la que alimenta nuestros hogares, es la que alimenta a nuestros hijos. Es esa misma Biblia que hay que predicarla aunque no guste, aunque caiga mal, aunque mortifique a muchos. Es esa misma palabra que le gusta a quien le guste. Es mejor quedar en paz con Dios, ¿verdad?, y su palabra, con lo que los hombres quieren escuchar hoy. ¿A quién no le gusta escuchar hoy: este año será de bendiciones para ti, este año es el año de victoria, este año es el año del triunfo? A todos nos gusta escuchar eso, pero yo prefiero escuchar el mensaje de Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Es mejor lo que dice la palabra de Dios, aunque no es lo que nosotros deseamos, pero es lo que Dios ha permitido y quiere para con nosotros hoy. Por eso entendamos, hermanos, que nuestra victoria
está en Dios. Y el último principio divino, el cuarto principio divino que debemos tratar hoy es que nuestra oración y súplica en el Espíritu debe ser perseverante, o en otras palabras, en todo tiempo. Mire cómo dice la palabra: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando Pablo está hablando de todos los elementos de la armadura cristiana, que es Cristo en nuestras vidas, ahora él da un elemento que la gente tiende a separar de todo lo que es la vida cristiana. Y yo creo que ese elemento de orando en todo tiempo es parte fundamental de nuestra armadura y de nuestra vida cristiana. Y es la oración y la súplica. Pero fíjense cómo Pablo dice: orando ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Y todo tiempo qué significa? Días buenos, días malos, momento de salud, momento de enfermedad, momento de abundancia, momento de escasez. Y aunque nosotros vemos los tiempos difíciles, aún así lo que nos enseña la palabra del Señor es que podemos ir a nuestras rodillas, es que podemos ir a nuestro Dios y seguirle presentando a Él incluso nuestras súplicas. Y dice que esas súplicas no son según lo que el hombre quiere, sino en el Espíritu. Y que esas súplicas en el Espíritu, ¿cómo alguien puede orar o suplicar en el Espíritu? Primero, lo que entendemos por orar o suplicar a Dios en el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, es que no se puede orar en el Espíritu si tú no perteneces al Espíritu de Dios. No se puede orar en el Espíritu a Dios si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Y una vez aceptas a Cristo como tu Salvador, entiende que estás en guerra, cristiano. Entiende que mientras vas a tu rodilla y 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos te cuesta tanto trabajo orar porque no te concentras, porque tienes la leche puesta al fogón, porque tienes a los niños correteando en la casa, o porque tienes que salir a buscar las malangas y pasas esos 5 minutos incluso hasta de mala calidad. Entiende que Satanás no solo tiene 5 minutos, él tiene todo el tiempo que le queda hasta la venida de Jesucristo, ideando estrategias, metodologías para ver cómo te puede hacer caer, para ver cómo puede influenciar el mundo alrededor de ti para que le falles a Dios. Orando en todo tiempo, hermanos. ¿Has pensado o has analizado en el último tiempo cómo está tu vida de oración? No sé si cuando terminó el año dijiste: Señor, una de las cosas que quiero hacer este año es orar más, es buscarte más en la intimidad. Y fíjense como Pablo decía: orando en todo tiempo, en el Espíritu, dice con toda perseverancia. A veces nosotros decimos que somos perseverantes y en la realidad no lo hacemos. A veces estamos orando por un hijo y después de pasar mucho tiempo decimos: bueno, esto nunca se va a convertir. A veces estamos orando por un matrimonio que tiene problemas y decimos: esto no tiene solución. A veces estamos orando por nuestra nación, orando por nuestros gobernantes. Sigamos orando por nuestra nación, iglesia, porque el futuro de mi nación, la paz y la bendición de mi nación se llama Jesucristo. Y a eso nos llamó Dios. A seguir orando por quienes nos dirigen, a seguir orando por quienes nos presiden. Que Dios sea con ellos. La palabra del Señor nos dice: si el Hijo os libertare. No si Changó, no si Obatalá, no si Yemayá. Si el Hijo, si Jesucristo os libertare, dice: seréis verdaderamente libres. Y la oración y la súplica no es solamente por nosotros. No seamos egoístas con nuestras oraciones. Dice: también por todos los santos. Es mi compromiso orar por mi vida, por mi familia, por mis hijos, pero también orar por mis hermanos. Por eso Pablo termina esta sección diciendo: y orad también por mí. Pablo estaba en prisión, le está hablando a los cristianos de cómo en la guerra espiritual, le está diciendo: recuerden esto, oren en todo tiempo, con perseverancia, sabiendo
de que nuestro llamado es al orar o al interceder unos por otros. ¿Cuáles son esos principios divinos para la guerra que estamos hoy, cristianos? Número 1, nuestra fortaleza está en el Señor. Número 2, nuestro enemigo es poderoso, pero no es invencible. Número 3, nuestra victoria está en Dios. Número 4, nuestra oración y súplica en el Espíritu debe ser perseverante. Abre los ojos. Abramos nuestros ojos y entendamos que en medio de esta guerra espiritual no hay que tener miedo, hay que tener confianza, no en nosotros, sino en Dios. Y aun cuando todo lo que viene alrededor nuestro estamos mirando es desventajoso o es negativo, hermano, el Dios de esta guerra está con nosotros. El Dios de la victoria está con nosotros. Vamos a orarle a Él. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesucristo, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y en medio de esta guerra espiritual, ayúdanos a serte fieles, fieles a tu palabra, fieles a la voz de tu Espíritu, fieles, Señor, a los principios del Evangelio, a las verdades de Jesucristo. Estamos en una guerra espiritual, Señor. Nuestra guerra no es contra el hombre, nuestra guerra es contra el enemigo de las almas. Y te damos gracias porque en el libro de Apocalipsis nos hablas que la victoria total, final, sigue estando en ti, Señor. Nosotros estamos en ti. Ayúdanos a pelear esta guerra y a vencerla por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.